porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es lo que nos cuesta a veces, morir. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Yo te pido que seas tú, Señor, hablando mi vida, Señor, que seas tú hablando a la vida de cada persona que entre a ver este estudio, Señor. Que sea tu presencia, Señor, dándonos revelación, entendimiento, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, conforme a tu voluntad en toda área de nuestra vida, en toda decisión, Señor. Que seas tú guiando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y el honor. Amén y amén. El tema de hoy es, como te dije ayer, creo que te lo comenté, no sé si te lo comenté a ti, sí, a ti también te lo comenté, a Geo también, es el señorío de Cristo. Y nosotros decimos, al Señor le decimos Señor, pero no sabemos a veces el significado de decirle Señor al Señor. Y esto es lo que vamos a ver hoy, y lo que significa decirle Señor a Cristo. Y nosotros como cristianos queremos hacer siempre la voluntad de Dios, porque es lo único perfecto, bueno y agradable es la voluntad de Dios. Si nosotros tomamos una decisión mala en cualquier área de nuestra vida, en trabajo, en un viaje, en cualquier cosa en nuestra vida, si no es la voluntad de Dios, eso nos va a llevar a tener malos momentos. Pero si es la voluntad de Dios, sea un trabajo o algo, pues eso nos va a llevar a buenos momentos. Y a veces cuando Dios te da su voluntad o te revela qué decisión tomar, a veces nos puede parecer ilógico de que, por otro lado, que es contrario a lo que uno anhela, sea esa la voluntad de Dios. Y Dios a veces actúa de esa manera, a veces no. Nosotros cuando oramos, le agradecemos a Dios por las cosas que hace en nuestras vidas, pero también nosotros le decimos al Señor lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Todo lo que hay en nuestro corazón se lo entregamos a Dios, en toda área. A veces no oramos en una oración todas las áreas, pero a veces nos da, al menos personalmente hablo yo, a veces me da la gana de orar bastante sobre cada área de mi vida y le pido al Señor sobre cada área de mi vida. Y a veces hay cosas que yo anhelo en cada área de mi vida y se las presento al Señor, pero cuando yo la presento al Señor, yo muero a esas áreas. O sea, yo le presento y le digo, Señor, que se haga tu voluntad y que sea Él guiándome. Porque sea en el trabajo, sea en estar aquí, en este país, sea incluso en la vida sentimental, sea en la vida familiar, todo lo que uno quiere lo presenta a Dios, pero Dios cuando revela algo, uno tiene que a veces morir a lo que tú le presentaste a Dios. Y eso es lo que nos cuesta. Por eso Pablo decía, lo que comenté al comienzo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros lo vemos a veces físicamente, porque eso lo habló en un contexto físico, que iba a morir realmente en la carne, iba a morir ya. Pero eso también se puede tomar de un sentido espiritual, y lo vamos a ver ahora. Y el morir duele, el morir duele. Duele mucho, duele porque a veces tú tienes anhelos muy fuertes en tu vida, tienes planes en tu vida y tú dices, estas son mis metas. Pero así actúa la gente que no conoce a Dios. Se empecina o quiere alcanzar sus anhelos. Y está bien, pero cuando uno es cristiano, tiene que sujetar esos anhelos a Dios. Y si Dios te dice que no, es no. Y si Dios te dice que sí, pues gloria a Dios, porque eso fue un anhelo de Dios en tu corazón. Y eso es lo que vamos a ver, cómo conocer la voluntad de Dios y cómo sujetarnos al señorío de Cristo. En Romanos 12 habla de eso, ¿no? Ya tú conoces este versículo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algunas cosas que uno no se da cuenta, no sé si lo he apuntado, no, creo que no lo he apuntado. Hay unas cosas que uno se da cuenta, dice, Pablo nos dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el primer punto para conocer la voluntad de Dios, es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Eso significa de que un sacrificio vivo, un sacrificio generalmente es un sacrificio que uno tiene que matar a alguien. Eso es un sacrificio, pero aquí Dios nos habla por su palabra que nuestro cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo. Es decir, sacrificarnos, morir siempre a nosotros mismos, porque está diciendo nuestros cuerpos, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo. Es un sacrificio de morir constantemente
pero obviamente no en la carne. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto lo llevó Cristo en la cruz. Nosotros no tenemos que presentar más sacrificio a Dios, sino nuestro sacrificio, nuestra voluntad, nuestro cuerpo y todo nuestro ser carnal, digamos, todo lo que no es de Dios, presentarlo en un sacrificio vivo. Morir constantemente a Dios. Santo es estar apartado de las cosas del mundo. No significa que no tengas amigos ni nada de eso, sino que tengas un testimonio y que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Eso aún en mi trabajo, como te conté, las cosas que suceden. Uno tiene que ser luz a donde Dios nos mande. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, estos dos motivos de aquí, de morir constantemente y estar santo y apartado para Dios, es requisito para lo que dice después, porque después también nos dice que no nos conformemos a este siglo. Es decir, que no sigamos la corriente de este mundo, de los pensamientos de esta gente, pero Dios nos manda en su palabra. Si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que sujetarte a la voluntad de Dios y al conocimiento de Dios. Y siempre estar apartados y conformarnos a lo que Dios nos dice y no a lo que nos dice el mundo. Allí, en ese momento, cuando pasan estas tres cosas, sacrificio vivo, morir a nosotros, estar apartados para Dios y no conformarnos a lo que la gente dice del mundo, en ese momento vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Una persona no puede intentar conocer la voluntad de Dios si no está haciendo los requisitos anteriores, si está viviendo conforme al mundo, si está no guardándose para el Señor. Por ejemplo, una persona que está constantemente en fornicación no puede estar diciendo, Señor, dame la pareja que tú tienes para mí, si no se apartó del pecado. Un ejemplo. Una persona que quiere ser bendecido por Dios en las finanzas no puede decirle, Señor, bendíceme en abundancia cuando está trabajando estafando a la gente. Entonces uno tiene que tener un requisito primero antes que sea agradable a Dios para que Dios, en ese momento que tú buscas a Dios de todo tu corazón, el Señor te pueda manifestar su voluntad. Y eso es uno de los requisitos para conocer la voluntad de Dios. Y a veces uno dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero no nos apartamos del mundo. En Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y a veces nosotros hemos escuchado esto a veces en prédicas y nos dicen, todo lo que tú pidas a Dios en nombre de Jesús, Dios te lo va a dar. Y se basan en este versículo. Y no es así. No todo lo que pides al Padre en su nombre, en el nombre de Cristo, Dios te lo va a dar. Y no es que me contradiga este versículo, sino que la Biblia no se puede aislar un versículo para hacer una doctrina. Tenemos que leer toda la Biblia y ver cuál es realmente el propósito de Dios en este versículo. Vamos a ver lo que dice más adelante. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces esto contradice a lo que dice Juan 14:13. No todo lo que tú pides vas a recibirlo. No todo lo que tú anhelas vas a tener en la vida. No todo. Esto es porque lo que tú pides, según Santiago 4:3, es para gastar en tus deleites. Y a veces los deleites que nosotros tenemos son deleites que son, no es que sean malos ni pecaminosos, sino que no están dentro de la voluntad de Dios, sino son tus deleites y no son los deleites de Dios. No hablo de nada pecaminoso. Tener un buen trabajo, tener una buena casa no es un pecado. Pero tal vez Dios te quiere dar algo aún mejor. De hecho, lo que Dios te quiere dar es mucho mejor de lo que tú anhelas. Pero para eso tienes que morir, como dice Romanos 12 también, y Filipenses 1:21, que el morir es ganancia. Cuando nosotros comprendemos esto de aquí, podemos orar de una manera distinta. Y decimos, Señor, ya no quiero que se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Yo lo que hago personalmente es que cuando yo oro, yo le presento mi voluntad a Dios, mis deseos, en toda área de mi vida. Y le digo, Señor, que no se hagan mis deseos sino los tuyos, pero quisiera que mis deseos sean los tuyos. Y que más adelante, cuando yo desee algo, sea algo que tú hayas puesto en mi corazón y no algo que sea solamente de mí. Que me ayudes a comprender y si no viene de ti, no permitas que algo entre en mi corazón, en mi mente, para no desviarme de tu voluntad. Porque a veces nos empecinamos. Y a veces las cosas parecen que pueden ser de parte de Dios, pero cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te guía y te dice, eso no viene de mí. Entonces eso es lo que uno tiene que aprender a morir, y morir duele mucho. Vamos a ver cómo entendemos estos dos versículos entonces. Cómo comprender si lo que yo siento en mis oraciones de parte de Dios, que yo se lo presento a Dios, son realmente de Dios o son solamente míos.
Porque la Biblia dice que todo lo que pidas, Dios te lo va a dar, pero después dice que pides y no recibes. Entonces, ¿cómo entendemos esto? En Salmos 37, el verso 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hay dos cosas muy importantes. Cuando tú te deleitas en Dios y estás orando al Señor, en ese momento, según el verso 4 de Salmos 37, dice de que en ese momento el Señor va a conceder las peticiones que están en tu corazón. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, como cristianos, queremos que el Señor conceda las peticiones que están en nuestro corazón y que esas decisiones o esas peticiones sabemos que si las concede es porque están de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cómo llegar hasta ese punto? Y lo dice, deleítate en el Señor. Cuando tú te deleitas en Dios, cuando tú buscas agradarle a Dios, a pesar de los errores que podemos tener como cristianos, de nuestro carácter, de nuestra falta de fe a veces, pero nos deleitamos en Dios y sabemos que aunque fallamos constantemente, no queremos fallar. Nos deleitamos en Dios, buscamos a Dios, le agradamos. El Señor ve de que te estás deleitando en Él. Cuando tú te deleitas en Él y oras, las peticiones que están en tu corazón, todo lo que tú anhelas, todos tus deseos, si no son la voluntad de Dios, van perdiendo sentido. Porque tú te estás deleitando en Dios y dices, yo no quiero lo que no viene de Dios. Y eso que anhelas va perdiendo sentido poco a poco. Y quieres lo que está en el corazón del Padre. Y quieres hacer lo que está en el corazón del Padre. Porque sabes que lo que Dios tiene es mucho mejor de lo que uno planifica. Y cuando estás en oración de ese momento, es doloroso, sinceramente. Yo lo he vivido muchas veces el morir. Ahora último estas semanas también por lo de la decisión de viajar a mi país o no. Y yo pensaba que sí, porque no veía nada acá, pero aunque no vea nada aquí en el momento, sé que estoy haciendo las cosas correctas. Y eso es lo que uno debe aprender, aunque a veces no veas la respuesta de Dios en el momento, tienes que tener la paz de que estás haciendo las cosas en la voluntad de Dios. Y en el momento que es el tiempo de Dios, Dios te lo va a manifestar completamente. Pero esa incertidumbre de no saber es lo que nos hace a veces dudar o hacer nuestra voluntad, porque dices, yo no veo nada aquí, entonces aquí no es la voluntad de Dios. Y a veces no es así, pero también a veces es lo contrario. Tú puedes ver muchas puertas abiertas y sí es la voluntad de Dios. Solamente vas a saberlo porque el Espíritu Santo te va a dar convencimiento. No vas a saberlo porque vas a sentir paz, vas a saber porque no es una paz almática, sino es una paz espiritual. Y sabes que aunque tal vez algunas cosas de lo que Dios te puede mostrar no sean de tu agrado, sientes paz. Y sientes una paz porque sabes que haces lo correcto delante de Dios. Y eso es lo que uno tiene que hacer en las decisiones de la vida, en toda decisión. Por eso después dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es decir, que se lo entregues a Dios, que ya no es tu camino, sino que ahora está tu camino en las manos de Dios y que confíes en Él, que lo que Él haga es mejor en todo. El morir a nuestros deseos, aunque no comprendamos en el momento, es porque Dios sabe que tiene un plan, Dios sabe qué tiene trazado para tu vida y sabe que en el momento que es la voluntad de Dios, el tiempo perfecto, Dios te lo va a mostrar. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Porque nosotros pedimos en el nombre de Jesús y decimos, Señor, esto que te pido, no sé, te pido X cosa, en el nombre de Jesús, amén. Pero decir en el nombre de Jesús significa, no te lo estoy pidiendo yo solamente, te lo está pidiendo Jesucristo también. No solamente yo como hijo, sino Jesucristo, el primogénito, quien también me está pidiendo y también está intercediendo por nosotros. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Pero para llegar a eso, para decir en el nombre de Jesús, es porque la petición que tú le estás pidiendo va conforme al corazón de Cristo. Y a veces no lo sabemos. Por eso cuando uno pide, al final yo generalmente digo, pero que se haga tu voluntad, como dijo Jesús. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Y así aprendemos a morir. Y Dios comienza a manifestar poco a poco su voluntad. Tal vez a veces no te manifiesta muchas cosas. Te puede manifestar X cosas.
o algunas cosas ni siquiera las puedas entender, pero poco a poco te van manifestando las cosas hasta que dice el momento adecuado en donde Dios te dice, por eso es que no te pude decir las cosas antes. Como ahora, yo sé que no sé qué hacer acá, pero en su momento Dios me mostrará el porqué. Y hasta ese momento pues voy a mantenerme honrando a Dios en todo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos como cristianos. Mantenernos en oración, morir a nosotros, que duele mucho, duele morir, pero que al final Dios va a hacer su voluntad. Y cuando veamos esa voluntad de Dios ya manifestarse, ya es el tiempo de Dios, que ya llegó la voluntad de Dios, en ese momento vas a agradecer a Dios porque no tomaste las decisiones anteriores, porque sabías que la buena decisión que tomaste fue una decisión guiada por Dios, por su Espíritu, y no por tus emociones o tus deseos. Y eso es bueno. Y a veces las emociones y los deseos que están en tu corazón son voluntad de Dios, porque yo también he tenido muchos deseos en mi vida como cristiano y le he presentado delante de Dios y con mucha ansia, porque he querido X cosa y se lo he pedido a Dios con ansias y ha sido la voluntad de Dios. Y le he agradecido a Dios porque eso ya era la voluntad de Dios. No significa que todo lo que tú anhelas no sea la voluntad de Dios. Hay cosas que no lo son, hay cosas que sí lo son. Y hay cosas que Dios te va a ir mostrando poco a poco en el tiempo. Esa es la pregunta que muchos cristianos de años, incluso más años de cristianos que yo, me han preguntado muchas veces. ¿Cómo saber cuando Dios me habla? ¿Cómo saber si es Dios quien me está hablando? ¿Cómo puedo entender que la respuesta que recibí fue de parte de Dios, no fue una emoción, no fue algo que yo lo imaginé, lo malinterpreté? Y lo bueno es que Dios te habla en su palabra de cómo Él habla. Aparte del versículo que voy a mostrar, hay otras maneras que Dios habla también. Pero vamos a verlo aquí. En Job 33 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esa es la parte bíblica más clara donde dice cómo Dios habla, porque aquí lo dice en el verso 14. En una o dos maneras habla Dios. Entonces ahí es la manera en cómo Dios habla. Y el hombre a veces no entiende. A veces uno tiene un sueño, porque esto aquí está hablando solamente de sueños. Es una de las maneras de las cuales Dios habla. Y uno no entiende los sueños. ¿Por qué motivo? Porque a veces los sueños son confusos y hay tres tipos de sueño. Eso no está en la Biblia, pero creo que una vez lo conté. Hay tres tipos de sueño. El sueño espiritual, que es el sueño en donde Dios te da un mensaje, donde Dios te dice algo. Está el sueño almático, en donde es un deseo tuyo que se fue manifestando en un sueño. Y está el sueño corporal o biológico, que es un sueño en donde tu cuerpo tenía una necesidad y soñó con esa necesidad. Un ejemplo es, duermes con hambre, no comiste bien y sueñas que tienes hambre. Es porque tu cuerpo está manifestando ese deseo. Pero es complicado los sueños a veces, porque los sueños te van a manifestar a veces cosas combinadas. A veces hay sueños 100% espirituales, como hay sueños que son espirituales y almáticos combinados. Y cuando sucede eso, tienes que pedir confirmación a Dios. Por eso Dios puede hablarte por sueños, puede hablarte por visión nocturna, que es distinto. Cuando Dios te habla en sueños, a veces Dios te lo va a manifestar de muchas maneras. Cuando a José lo sacan de la cárcel y le revela el faraón el sueño y dice que tuvo dos veces el sueño, de diferentes maneras, pero muy similares. Los sueños de los 7 años de escasez y los 7 años de abundancia. José le dijo, como este sueño ha sido repetido dos veces, es porque el tiempo apresura, o sea que va a ser pronto el cumplimiento. Cuando Dios te confirma un sueño varias veces seguidas, o dos veces, al menos bíblicamente hablando, es porque el tiempo de su cumplimiento del sueño va a ser pronto. Por otro lado, cuando a veces Dios te revela algo en un sueño y uno no lo entiende y puede ser que sea solamente un sueño, tú puedes pedirle a Dios confirmación por medio de otro sueño, por medio de su palabra, por medio de las circunstancias, por medio de prédicas, que Dios te vaya revelando. Señor, si esto vino de ti, pues revélamelo, al menos por circunstancias. Que en mi vida cotidiana vea que sí está cumpliéndose esto, que vea en una prédica que me hablan de esto, que vea en tu palabra una respuesta sobre esto.
Y cuando tú le buscas a Dios con humildad, realmente porque anhelas la respuesta de Dios, Dios te va a hablar a ti. Y Dios sí se va a revelar, porque dice que el que clama, Dios le responde. Y Dios quiere, sobre todo, que sus hijos y sus hijas hagan su voluntad. Y cuando una persona realmente está dispuesto a morir a su voluntad para que se haga la voluntad de Dios, obviamente Dios le va a mostrar la voluntad. Y se lo va a mostrar poco a poco. Se lo puede mostrar de una claramente, como el viaje que yo tuve a Canadá. Entonces, hay muchas maneras en que Dios habla. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí ya hablamos de la manera en cómo Dios se manifiesta a nosotros. Ahora ya sabemos más o menos cómo es que Dios habla, que es morir a nosotros. Sabemos que esa es la manera en cómo Dios habla, morir a nosotros primeramente, intentando que Dios nos revele lo que es de Él, lo que viene de Él, que es lo mejor. Y entender que fue Cristo quien nos trajo. Pero cuando dice allí en el verso 44, trajere, que lo puse en amarillo, en el hebreo lo que realmente está hablando es arrastrarse. O sea que el Señor lo trae sin la voluntad de esa persona. A veces nosotros no queremos venir al Señor y sujetarnos a Él. Por eso el Señor nos arrastra a Él. Lo hizo con Jeremías, que no quería profetizar. Lo hizo con Jonás. En Jeremías, por ejemplo, que dice que Jeremías peleó contra Él, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces a veces peleamos con Dios, pero Dios nos arrastra, Dios nos vence, y luego lo más bonito es que Jeremías dice, y me sedujiste. O sea que lo que yo no quería, que era parte de tu voluntad, que era profetizar en el contexto de Jeremías, él no quería al comienzo porque le iban a insultar, le iban a apedrear, pero fue seducido por la voluntad de Dios. Dios le venció, pero no en algo como que no quisieras hacerlo, pero la voluntad de Dios al final va a ser agradable y perfecta, y te va a gustar la voluntad de Dios agradable y perfecta, aunque en el momento no te pueda gustar. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Nosotros somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Pero para ser seguidor de Cristo dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, eso es morir a nosotros mismos, negarnos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, tomar nuestra cruz, es decir, morir y seguirle a Dios. Si tú no te niegas a ti misma o a ti mismo, si tú no tomas tu cruz cada día y renuncias a lo que tú anhelas, no puedes seguir a Cristo, porque el Señor, eso es lo que significa ser Señor. Señor es el que manda. Me sigues para acá y tú le tienes que seguir. Haces esto que yo te digo y lo vas a hacer, pero no es como un esclavo, porque es un esclavo por amor. Vas a ser seducido o seducida por la voluntad de Dios. Te va a gustar hacer la voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. Hasta que llegue el proceso de su cumplimiento, el proceso puede ser duro, sí. Pero cuando llegue el momento de la voluntad de Dios, va a ser agradable y perfecto. Y si tú te sujetas desde el comienzo, sin entender las cosas, el proceso lo vas a vivir en paz. Porque sabes que aunque estás sufriendo, estás llorando, estás sintiéndote solo, sola, sabes que Dios está conduciéndote y formándote en ese proceso para que en el final, cuando Dios te muestre su voluntad, sea bueno y agradable y perfecto. Por eso es bueno morir a nosotros mismos, es bueno morir a nuestros deseos y es bueno que cargar nuestra cruz todos los días. En Lucas 6:46 el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Porque a veces decimos, Él es mi Señor, pero cuando el Señor nos dice, haz esto, no lo queremos hacer. Y eso cuesta. Y a veces entre cristianos mismos, un cristiano puede decirle a otra persona, a otro cristiano, dice, mira, el Señor me habló sobre esto. Y la otra persona que no tiene tal vez la misma convicción que tú, te puede hacer dudar de lo que Dios te dijo. No, yo no creo que eso sea de Dios. Y te comienza a enseñar obstáculos por la cual te hace dudar de lo que Dios te dijo. Te dice, no, si esto fuera de Dios, tú no estarías en esta condición. Si esto fuera de Dios, ganarías más dinero, por ejemplo. Entonces tú dices, pero total, Dios me habló, no me habló. Y si el Señor te habló, la comunión es tan personal, tú puedes hablar de tu comunión con gente que
tú sientas que son de confianza, que te van a animar a seguir la voluntad de Dios. Y a veces también puedes preguntarte, porque puedes dudar si fue Dios o no. Eso también obviamente es válido, porque Dios te va a dar convicción. Dios te puede mostrar algo, pero tú puedes decir, pero ¿será que realmente es Dios? Entonces espero una confirmación. Y esas cosas, cuando tú estás dudando y se lo compartes, esa duda, a una persona que no es la correcta, que es cristiana, pero no es la correcta, te puede hacer desviar de la voluntad de Dios. Y te puede decir, no, eso no creo que sea de Dios, por X cosa. Pero eso, tener amigos cristianos es bueno, pero seleccionar tus amigos con quien sepas, con quien conversar algunos temas, es algo que solamente Dios te puede manifestar con quién. El regalo de una amistad es muy bueno, es una bendición, pero Dios te va a manifestar con quién puedes hablar de ciertas cosas y con quién no, porque te pueden desanimar, te pueden desviar sin querer, porque no es la intención de la persona tampoco, sin querer te pueden desviar de la voluntad de Dios porque no tienen la misma convicción que tú. En Juan 12, 24 al 26 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces llega un momento aquí de nuevo de lo que es morir, y esto es lo que nos cuesta a nosotros como cristianos, el morir. Decimos, sí, Señor, tú eres mi Señor, pero no le hacemos caso. Por eso el Señor dice en Lucas 6:46, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y porque nos manda a hacer unas cosas y a veces decimos, no, no creo que eso sea de Dios. Y no es que no sea de Dios, es que no has muerto a tu voluntad y no te has sujetado al yugo de Cristo. El yugo es lo que los bueyes cuando araban la tierra le ponen en una madera en el cuello y ponen a otro buey al costado y le ponen otra madera tipo que se llama yugo, obviamente, y esto está conectado con un palo. Ajá, y ambos bueyes están yendo juntos a arar la tierra. Eso es un yugo. Y el Señor dice, júntate a mi yugo. Es decir, que el yugo que está sobre Cristo, que es su voluntad, por eso la cerviz representa la voluntad del hombre, que el yugo que te pone Cristo tiene que ir sujeto al cuello de Cristo, por así decirlo de una manera espiritual, donde el Señor, a donde Él vaya, tú estás yendo junto a Él. Por eso dicen, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La carga que cargan, incluso los burros también llevan eso. Eso es el yugo. Y uno a veces no se quiere sujetar al yugo de Cristo, no quiere ir conforme al Señor en la misma voluntad, sino que quiere decir, Señor, tú eres mi Señor, pero yo voy por acá. Por eso el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Pero si tú mueres a tu voluntad y vas sujeto a Cristo, llevas mucho fruto. Mueres a lo que tú anhelas, mueres a tus deseos, vas a llevar mucho fruto en toda área de tu vida. Por eso dice, si alguno me sirviera, en el verso 26, si alguno me sirve, sígame. ¿Qué quiere decir con esto? Que el que no le sirve, no le sigue. Tú no puedes decir, yo sigo a Cristo, pero cuando el Señor te dice, haz esto, no lo haces, entonces no le estás sirviendo al Señor. Y el que le sirve, el que sí hace lo que Dios le dice, mi Padre le honrará. Y a veces nosotros queremos la honra de Dios en toda área de nuestra vida, pero no hacemos lo que Dios nos dice y nos dirige en cada área de nuestra vida. Y eso es lo que cuesta. La verdad sí cuesta. Sí cuesta. Cuesta morir. Cuesta morir a nuestros anhelos. A mí me ha costado lágrimas morir a muchas áreas de mi vida. Pero sé actualmente, en este día de hoy, de que todo lo que estoy haciendo en toda área de mi vida está conforme a la voluntad de Dios. Porque en toda área de mi vida he muerto. Y bueno, hay algunas que todavía me cuestan morir algunas cosas, pero no las he presentado como, les he presentado como pidiéndole la dirección, pero todavía Dios no me ha dado respuesta. Por lo tanto, es que no, si Dios me dice esto no es, pues no es. Y me va a tener que costar morir. Y eso duele. Pero hasta ahora, hasta donde Dios me ha revelado, sé de que estoy yendo conforme a la voluntad de Dios porque estoy sujetándome a la voluntad de Dios en toda área de mi vida. Y cuando Dios comience a revelar, ese momento yo voy a saber que sí es de Dios, porque le estoy sirviendo, lo estoy siguiendo y estoy muriendo.
En Romanos 12 dice eso, o sea, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, una muerte constante. Y así vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mateo 11, del 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que le estaba hablando sobre los bueyes. A veces nosotros, cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos cansamos, nos frustramos, sentimos de que estamos cargados con la situación, y a veces la situación es de Dios. Puede ser que todo esto también pase en la voluntad de Dios, pero lo estás llevando solo, o la estás llevando sola, porque no lo presentas delante de Dios. Porque el proceso para la voluntad de Dios sí puede ser duro, y puede ser cargado, y puede ser muy, muy fastidioso, como lo que pasó con José, que vimos la semana pasada, hasta que él vio la voluntad de Dios al final. Y el proceso puede ser duro, y estás dentro de la voluntad de Dios, pero no lo lleves solo, no lleves solo ese proceso, llévalo con el Señor. Por eso dice, lleva mi yugo sobre vosotros, o sea, que sea yo quien te dirija, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso es el que nosotros queremos, esa paz, hasta que el Señor nos siga dirigiendo, a pesar que estamos cansados, cargados, decimos, Señor, yo quiero hacer solamente tu voluntad, y no sé cuál sea tu voluntad en tal área de mi vida, pero sé de que quiero hacer tu voluntad. Entonces, ayúdame a descansar en ti. Y buscas al Señor, y el Señor te va a ir dando paz, descanso, hasta el momento que sea el indicado para que Dios pueda manifestarse en tu vida, en lo laboral, en las finanzas, en la familia. Su carga es ligera y su yugo también es fácil, pero nos cuesta a veces ponernos ese yugo y queremos llevar el proceso solos, y no nos damos cuenta de que estamos siendo desviados y estamos perdiendo ese descanso y esa paz en el proceso. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios, hijos, hijas de Dios, príncipes de Dios, princesas de Dios. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, porque solamente cuando somos guiados por Dios, en ese momento somos hijos de Dios. Tú no puedes decir yo soy hijo de Dios o yo soy hija de Dios cuando Dios te dice algo y no lo haces. Entonces no estás reconociendo que Jesús es tu Señor. No me digas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y eso nos cuesta mucho morir. A veces nosotros nos preocupamos en conocer la voluntad de Dios y no sabemos cómo Dios habla. Dios habla de muchas maneras. Hemos visto que habla en sueños, también te puede hablar por su palabra, te puede hablar por una prédica, te puede confirmar por medio de circunstancias. Pero hasta que se cumpla lo que Dios te hable, puede pasar un tiempo, como puede ser rápido. Puede pasar meses, como puede pasar años. A David le dijo que iba a ser rey, como a los 17 años, y fue rey a los 40. Puede pasar años. Y el proceso hasta llegar a ser rey de David también fue fuerte. Fue perseguido por los montes. Ese era el proceso para llegar a la voluntad de Dios. Se tuvo que hacer pasar por loco con los filisteos. El proceso de José duró como 13 años alrededor, hasta que salió a los 30 años y fue como padre para Faraón, pero desde los 17 que fue vendido era el proceso para llegar a ese lugar. Pueden pasar años en tu vida que ves las cosas difíciles tal vez, pero estás en la voluntad de Dios si tú estás agradándole a Dios en todo. Estás dispuesto a morir a tu voluntad. Estás dispuesto a morir a tus deseos, a tu voluntad, para que sea Dios quien haga su voluntad y puedas reconocer a Jesús como tu Señor realmente, con convicción, de que cuando Dios te dice algo lo tienes que hacer. Y el morir a tu voluntad no significa que todo lo que tú anhelas no es la voluntad de Dios. Puede que muchas de las cosas que tú anhelas es la voluntad de Dios, pero todavía no es el tiempo de Dios.
o el Señor no te lo puede manifestar al completo porque no decides morir incluso ello, aunque sea la voluntad de Dios. Porque puedes amar más la bendición que el que bendice. Y eso también es un problema para los cristianos. A veces llega la bendición y nos enfocamos tanto en la bendición que olvidamos al que bendijo. Nos enfocamos tanto en un trabajo y comenzamos a trabajar, a hacer sobre tiempo en el trabajo, a generar dinero. Nos olvidamos del Dios quien dio ese trabajo. Aunque es la voluntad de Dios, tenemos que morir a esa voluntad para que sea el Señor en todo. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta a veces. Morir duele. Te va a costar lágrimas, te va a costar noches de insomnio, tal vez, pensando si estás haciendo lo correcto. Pero si tú buscas realmente de corazón, con un corazón manso y humilde como el Señor, Señor, lo que tú me digas, yo lo haré, pero de corazón. Y aunque tú me digas que tengo que renunciar a X cosa, lo voy a hacer, si tú me lo dices, el Señor te va a manifestar su voluntad, en su tiempo también. Morir es la clave para conocer la voluntad de Dios. Tú quieres conocer la voluntad de Dios, muere. Quieres conocer la voluntad de Dios, renuncia, santifícate, presenta tu cuerpo santo y agradable delante de Dios y busca aceptar lo que Dios te diga en cualquier área. Y cuando aceptas eso y mueres a eso, te vas a dar cuenta que lo que Dios te quiere dar a ti, en tu vida, en cualquier área, es mucho mejor de lo que tú anhelabas. Porque dice, mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Aunque puedes estar tal vez, como ya eres hijo, eres hija, en este momento alineado a la voluntad de Dios en ciertas áreas. Estás alineado o estás alineada ya a la voluntad de Dios y ni siquiera lo sabes. Pero Dios te va a mostrar poco a poco cuál es su voluntad, si estás dispuesto a morir de todo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Yo te pido que seas tú, Señor, hablando cada vez a nuestras vidas, Señor, que seas tú guiando nuestras vidas, Padre. Que seas tú enseñándonos y dándonos convicción, Señor, en cada área de nuestras vidas para conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a morir, Señor. Ayúdanos a morir nosotros. Ayúdanos a que seas tú siempre el Señor. Que seamos conducidos, Señor, por tu Espíritu, Señor. Porque tus hijos y tus hijas son conducidos por tu Espíritu Santo. Muéstranos tu voluntad para no errar. Muéstranos tu voluntad en la palabra, en sueños, en circunstancias. Danos convicción, Señor, de que lo que estamos haciendo va conforme a tu voluntad y no solo conforme a nuestros deseos. Te pido, Señor, que nos ayudes a apartarnos, Señor, a ser santos, apartados, a presentarnos agradables delante de ti como un sacrificio, Señor, vivo, que muere constantemente, Señor, para que seas tú revelándote en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y el honor, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Amén y amén.